Vamos con el análisis de lo que ha sido esta fase de grupos de Inglaterra, este partido contra Gales y el próximo rival que tendrá con Senegal. Así que vamos con este análisis de Inglaterra. ¿Qué os ha parecido, muchachos, esta victoria por 0-3 frente a Gales? Una victoria que resulta contundente en el marcador, pero que no refleja por lo menos lo que hemos visto en los 90 minutos, sobre todo por esa primera parte, la cual desde luego ha sido bastante densa, con poca claridad por parte del equipo de Gareth Southgate, que había introducido muchos cambios desde el banquillo, con la entrada en el centro de campo de Jordan Henderson por Mason Mount. En el carril derecho había sustituido a Walker por Kieran Trippier. Hemos visto también que arriba Marcus Rashford y Phil Foden, que luego han resultado a la postre los dos grandes protagonistas del juego, pues ha introducido cambios, digamos, a nivel individual, pero no grandes cambios colectivos, porque hemos visto una Inglaterra muy similar, fiándolo todo al balón parado, a la cabeza de Harry Maguire, a contragolpes, pero el juego estático le sigue costando mucho. Y hay un detalle muy importante que yo creo que ha definido el partido, que son las individualidades, ¿no? Un poco al final Inglaterra depende de lo que tú decías, del balón parado, de centros laterales, que hemos visto muchísimos, también muchos saques de esquina y muchas faltas con jugadas ensayadas, pero también muchas individuales, porque al final el primer gol viene en un gol de falta de Marcus Rashford, provocado por Phil Foden. El tercer gol, que también es de Marcus Rashford, viene de una gran individualidad, con una gran jugada suya, un desmarque que no es fuera de juego, un muy buen regate, una muy buena definición, aunque después quizá Danny Ward podía haber hecho más. Y es cierto que el segundo de Foden sí que es un poco más algo colectivo, porque viene de una presión de Inglaterra y después una finalización de Phil Foden en el segundo palo, en el palo izquierdo, que quizá Ward también podía haber hecho un poco más. Entonces creo que entraba dentro del plan de Southgate lo que ha sucedido hoy ante Gales. Era un equipo, un planteamiento que había tenido para tener un poco más de contundencia quizá en el centro del campo, ¿no? Con esos tres jugadores ahí que tú comentabas, Henderson, Bellingham y Declan Rice, con Bellingham un poco más suelto para llegar, pero creo que le ha salido todo como esperaba, y en unos años pues este 3-0 se verá como lo que suele ser un 3-0, que es una victoria contundente, fácil, sencilla, cuando en realidad los dos goles primeros han sido en 2 minutos, que han matado un poco el partido nada más salir del descanso a Gales. Puede ser, no sé cómo lo ves, Jordi, que este resultado de 0-3 tenga su paralelismo con el primero que vimos frente a Irán, ¿no? Una victoria contundente, aunque es verdad que en el caso de Irán empiezan a resolver el partido antes, no tienen que esperar hasta después del descanso, pero de nuevo el resultado no necesariamente refleja lo que hemos visto sobre el campo, por lo menos en este partido. No, la diferencia también principal es que el partido contra Irán era el primero, te quedaban 2 partidos, tenías red por si pasaba alguna desgracia. El partido de hoy para Gales no había red, era un partido de tenías que hacer una cosa heroica, y si no, lo más normal era que pasara a Inglaterra. Y creo que Southgate es lo primero, lo ha planteado alrededor de esto, ¿no? De saber que el rival tenía muchísimas urgencias y que ellos tenían la tranquilidad de saber que haciendo poquito pasaban, y haciendo un pelín más que poquito pasaban como primeros. Y creo que básicamente ha ido a hacer un partido pragmático, es decir, a no hacerse daño, a aprovechar las opciones que en general Gales le hemos visto durante todo el Mundial, que tiene momentos de desconexión, de errores defensivos y demás, y evidentemente el talento de Inglaterra arriba sobre todo ha marcado la diferencia. Luego podemos hablar de estilos, podemos hablar de lo que queramos, pero es verdad que el partido de hoy te sale redondo porque sí, la primera parte no ha pasado nada, que es lo que le interesa siempre al equipo, que no se juega nada, que no pasen cosas,
Por lo tanto, bien, no ha habido ninguna lesión, no ha habido ninguna tarjeta amarilla, ha podido salir, solucionarlo rápido y hacer cambios pensando ya en octavos. Es decir, si lo miras fríamente, ha salido perfecto. Otra cosa es que sea más o menos atractivo, pero Southgate os dirá, y si no lo sabéis, os lo digo yo, os dirá, yo no estoy aquí para entreteneros, yo estoy aquí para ganar el Mundial y para ser, dijéramos, para pasar rondas, y creo que es lo que ha planteado. Que a mí no me gusta personalmente, es mi opinión, da igual. O sea, al final, Gareth no tiene ningún deber de utilizar a los jugadores que crea o no crea. Él tiene su plan y creo que hoy, mirándolo fríamente, ha salido perfecto. Pues sí, al final de nuevo se ha vuelto a imponer el pragmatismo de Gareth Southgate, que le da, hay que decir, pese a que pueda ser cuestionable o menos cuestionado, le da la clasificación como primero de grupo a Inglaterra sin haber sufrido en exceso, manteniendo en 2 partidos consecutivos la portería cero y haciendo valer las que son sus principales armas. Hoy, no obstante, hemos visto algo un poquito más de variedad en el conjunto de Southgate, incluida alguna cara poco habitual en sus conjuntos, como puede ser la de Trent Alexander-Arnold, que ha disputado algunos minutos precisamente, como decía Jordi, para dar refresco a jugadores más habituales. También hemos visto a Callum Wilson, que es un futbolista al que vamos a tener normalmente en condiciones pues un poco fuera de lo excepcional, vamos a ver poco. Exacto. También pues con otros futbolistas, pero sobre todo, Andrés, lo que hemos visto hoy han sido 2 nombres propios que no estábamos encontrando en el 11 inicial de Gareth Southgate y que hoy nos hemos encontrado y que son los que han marcado la diferencia, como son Phil Foden, que es el que provoca la falta que conduce al primer gol y que marca el segundo de ellos, y Marcus Rashford, que marca 2 tantos. Vienen entrando en lugar de Raheem Sterling y Bukayo Saka y al final pues consiguen un poco cambiar toda la dinámica del encuentro, porque Phil Foden ya jugando al principio por banda derecha y Rashford por banda izquierda, después del descanso cambian de banda y pocos minutos después de este cambio, no sabemos si hay relación o no, porque hay alguna jugada de individualidad, pero hay otra, por ejemplo la de Rashford, que viene claramente por banda derecha, y la de Foden, que viene provocada claramente por banda izquierda, pero pues consigue un poco cambiar el partido, lo que venía haciendo Inglaterra. No sabemos, como decía Jordi antes durante el partido, si el cambio de banda es un cambio hablado entre los jugadores o propiciado por una decisión del propio Gareth Southgate, porque al final pues puede ser que uno decidiera que quizá le viene mejor una banda que la otra y entonces el otro aceptará el cambio, o simplemente el entrenador decidiera hacer esta sustitución y esta pequeña transformación durante el encuentro. Pero lo verdad es que se han ganado la titularidad, o al menos han ganado el debate de la titularidad para el próximo partido. Porque, por ejemplo, es cierto que Raheem Sterling le gusta mucho a Gareth Southgate. Desde 2018 ha habido muy pocos partidos oficiales en los que no ha sido titular Raheem Sterling con él, pero es cierto que lo que han hecho Foden y lo que ha hecho Rashford hoy se merece quizá al menos el debate de si deben ser titulares en octavos ante Senegal. Veremos, porque por ejemplo Rashford, después de marcar 2 goles, provocar con un robo suyo el segundo de los que ha marcado Inglaterra, o sea, al final ha estado involucrado directamente en los 3 goles, le sustituye Southgate cuando quedaban unos 15 minutos de encuentro más o menos, y hemos visto que ha sustituido a los insustituibles, a Harry Kane, a Declan Rice, a Kyle Walker y ahora el propio Marcus Rashford. Y Luxo así que, también, también. O Luxo, por ejemplo. Entonces veremos si esto nos puede dar una pista de cara al futuro. Antes de hablar precisamente de ese enfrentamiento futuro, quería preguntaros un poco por el grupo en general y por el desempeño de Inglaterra un poco más a nivel global, más a nivel de esta fase de grupos. No sé, de cara al enfrentamiento en octavos, que hablaremos ahora, que tendrá contra Senegal, si estos partidos le colocan y le reafirman con esta posición de candidata. Diríamos que Inglaterra venía entre las 5, 6, 7, 8 principales selecciones para ser campeonas del mundo, ¿no? Y no sé si después de estos 3 partidos la veis más candidata, igual, menos, alguna sorpresa. ¿Qué os ha parecido el desempeño? A mí lo que me parece es que Inglaterra ha recibido solo 2 goles en 3 partidos, los 2 goles en el mismo partido, pero a la vez no da una sensación de ser una selección muy sólida defensivamente. Es decir, parece un paradigma, ¿no? Porque has acabado 2 partidos a 0, pero en algunas ocasiones me parece que es más
de mérito del rival que a lo mejor no ha tenido acierto o demás, porque hemos visto también jugadas muy extrañas defensivamente de Inglaterra, ¿no? Por eso digo que veremos cuando te encuentres delante, pues una delantera como Brasil, como Francia, como Portugal, como Argentina, ¿no? Vamos a ver qué puede suceder así. Pero, repito, fríos números, es impecable. Quedas primera, no tienes ningún jugador apercibido, no parece que tengas ningún jugador de los tuyos titulares lesionado. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, me parece un detalle muy importante el cambio de Rashford, que a falta de que nos hayamos perdido, que tuviera algún tipo de molestia por alguna cosa o demás, yo apostaría que serían Rashford y 10 más. Evidentemente sabemos que hay unos cuantos que no se van a mover de ahí, como Rice, como Maguire, Stones pero creo que Rashford va a jugar. A ver si, por ejemplo, volvemos que esto no se ha planteado el debate prácticamente en todo el Mundial, que si volvemos a la línea de 3, que es una cosa que yo no descartaría, porque precisamente el pragmatismo le ha llevado hasta aquí, le ha pasado como primero de grupo en la fase de grupos, que es donde un poco más puedes arriesgar, probar, cambiar y ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero cuando ya llegan las eliminatorias, que es cuando yo creo que Southgate ya sí va a, digamos, en lo que confía y las bases de este grupo, hemos visto que siempre ya se va al nivel pragmático más profundo. Entonces yo incluso no descartaría, ¿no? Porque dependiendo de los rivales que le vayan tocando, igual no inmediatamente contra Senegal, pero si se van apretando los enfrentamientos y son ya muy igualados, que meta la línea de 3 incluso con Walker como tercer central o algo por el estilo. A mí este grupo, el rendimiento de Inglaterra, me deja un aspecto positivo, que es lo que comentaba Jordi, que es pues, los resultados más fríos y el análisis más matemático y más cualitativo, pero después quizá el cómo lo ha hecho me reafirma que quizá es menos candidata, o al menos parece menos candidata de lo que es, porque en el gran enfrentamiento con la que ha sido al final la segunda de grupo, que es Estados Unidos, es un 0-0 rácano en el que no ves gran cosa de ninguna de las dos selecciones, evidentemente, pero Inglaterra quizá debería ser un poco la que llevara la voz cantante y la batuta de ese partido. No lo ha hecho uno quizá esperaba un poco más, ¿no? Intentar ir a por los 9 puntos en los 3 partidos y no es el caso. Y después lo que comentaba Jordi, es una selección que teniendo jugadores y teniendo una estructura que en teoría debería ser capaz de tener un muy buen nivel defensivo, siempre ha dado un puntito de fragilidad, porque Irán le ha metido 2 goles, Gales ha estado cerca de poder hacerle alguno, hemos tenido alguna ocasión de peligro que no han acabado confirmándose, pero que ha estado ahí, como por ejemplo evidentemente. Entonces creo que es una selección que tiene muy buenos mimbres, y que además sabe ya lo que es avanzar muy lejos y sufrir las eliminatorias, porque otra cosa no, pero en 2018 sufrir las eliminatorias en un mundial, pero al mismo tiempo creo que le faltan cosas para estar en el siguiente escalafón donde quizá están otras selecciones. Sí, yo creo que lo que nos ha faltado ver de Inglaterra, como si hemos visto de selecciones como España, como Francia, en algunos partidos en concreto, porque en otros, insistimos, ha sufrido todo el mundo en este mundial, ha sido dominar un partido con mucha claridad, ¿no? Claro. El poner el modo apisonadora y realmente pasar por encima, que ojo, parece una contradicción, pero ha ganado 6-2, ha ganado 0-3 y en ningún momento ha dado la sensación de igual, otro equipo no huele la bola y demás. Ahora bien, por ejemplo, una cosa que sí hay que reconocerle es que Inglaterra ha conseguido con su planteamiento, guste más o menos, conseguir que en los partidos pasen pocas cosas. Para ti y para el rival. Entonces, en general, los rivales te acaban generando tan poco como generas tú. Y se acaban decidiendo los partidos por los pequeños detalles, en los cuales tú tienes jugadores más diferenciales para llevarte la ventaja en esos pequeños detalles. Es decir, si todo se tiene que fiar en el partido, anticipándome ya que van a tener en octavos, entre un destello de calidad y de genialidad de la delantera senegalesa, que ojo, está muy bien, o Harry Kane, que es top mundial en su posición, bueno, pues si tienes que apostar, apostarías a porque quien va a marcar la diferencia, ¿no? Quizás sea Harry Kane. Harry Kane tampoco está teniendo hasta el momento su mejor mundial. Recordemos que en 2018, si no me equivoco, fue la bota de oro, el máximo goleador del mundial, y de momento pues hay otros jugadores que están por delante de él en esta situación. Sí, y como ya he mencionado, en octavos de final, para acabar este análisis, Inglaterra se va a encontrar con Senegal, que había la opción de Países Bajos, que se había clasificado como primero de grupo,
y el que se enfrentaría a Inglaterra en caso de que hubiera quedado como segunda de grupo. Sin embargo, eso pues no se ha llegado a dar ni siquiera virtualmente en el desarrollo de todo el partido de este martes, así que finalmente será Senegal el rival que se encuentre con Inglaterra en octavos. Hay que decir que es una selección que bueno, pues ha dado diferentes caras a lo largo de este torneo. Empezó con derrota frente a Países Bajos por 0-2 y luego ha demostrado ser un equipo que evidentemente va a resentirse mucho y se sigue resintiendo mucho de la baja del que era su futbolista más fundamental y más importante, como es Sadio Mané, un conjunto el cual está repleto de caras conocidas para nosotros los que seguimos el fútbol inglés de cerca y más concretamente la Premier League. Tenemos a Ismaila Sarr, que ha marcado en el último encuentro, a Idrissa Gana Gueye, a Edouard Mendy, a Nampalys Mendy, a Koulibaly, incluso el propio entrenador, que es Aliou Cissé, tiene un pasado en el Portsmouth y en el Birmingham, o sea que en el Birmingham City, perdón, que tenemos muchas caras conocidas, o sea que es un equipo que nos suena y por lo tanto le suena también a Southgate y le suena también a la selección inglesa. Muchos son compañeros de equipo, rivales en otros equipos de la Premier League, y que en general yo creo que es un conjunto que, como digo, va a echar mucho de menos a Sadio Mané, que ha encontrado, ojo, sus opciones en ataque, pero que a mí la gran incógnita que me deja de cara a digamos, darle un 50-50 en cuanto a posibilidades para pasar a la siguiente ronda con Inglaterra, es que en un partido de eliminatoria ha mostrado mucha fragilidad defensiva durante toda la fase de grupos, porque ni siquiera fue capaz de mantener la portería a cero contra Qatar, que hemos dicho es el único gol que ha metido Qatar, que ha perdido todos los partidos y que es la peor anfitriona de la historia de los mundiales al haber cosechado un total de 0 puntos. O sea que se demuestra ahí cierta quizás fragilidad defensiva que le puede penalizar mucho precisamente contra un equipo como el de Inglaterra, que decimos que tiene mucha calidad arriba para poder marcar la diferencia y que puede forzar el que en un partido no pasen cosas y todo se juegue a los pequeños detalles. Esta es un poco... Southgate ya ha demostrado que no le importa cambiar sus alineaciones en función del rival. Sí. Así como a diferencia de otras selecciones, sabes cómo van a jugar independientemente de quién tengas delante. Gareth sí que suele analizar muy bien qué tiene el rival y adaptarse. Y si de repente ve que arriba le van a obligar a correr y demás, esa decisión de jugar con línea de 3 o línea de 4 va a ser eso. Depende de lo que vea mañana, pasado, con su cuerpo técnico, su equipo de scouting, qué son las amenazas que considera que tiene Senegal y cuál es la mejor manera. Entonces, en función de eso, él adapta. Normalmente con las mismas piezas, las suele mover un poco por aquí, un poco por allá, pero no es un entrenador que dijéramos tenga un prototipo de equipo fijo para jugar con cualquiera. Esta es la primera. Y luego la segunda es verdad, Senegal ha encajado en todos los partidos, pero se ha clasificado solamente con un punto menos que Países Bajos. Quiero decir, ahora llega una fase desconocida un poco para todos, que es la de siempre, ¿no? En partidos que se acaban y que ahí no hay más, no hay red de seguridad, no hay plan B, no hay otra oportunidad. Lo que suceda es lo que va a ir. Y aquí sí que me da la sensación que el acierto ya vuelve a tener un porcentaje muy alto de importancia. En cuanto a nombres, Inglaterra sin duda, es decir, si estamos diciendo que Senegal es un equipo que suele encajar siempre y estamos diciendo que arriba es donde tiene mayores nombres, dijéramos, Inglaterra, parece un duelo desigual parece un duelo desigual, pero también puede ser que, como estamos viendo, Senegal pueda entregarle el balón a Inglaterra, que Inglaterra empiece a atascarse como le suele pasar con balón. De hecho, yo te iba a decir que precisamente creo que es el planteamiento que para ellos, no sé si tendría más sentido al final, pero, o sea, por ejemplo, tienes armas como Ismaila Sarr, que sobre todo hablo y menciono porque es el que más conocemos, más de cerca, ¿no? Que es un jugador rapidísimo, que puede atacar la espalda precisamente del lateral derecho, que suele ser el que más influencia y más incidencia tiene en el juego de ataque ofensivo, que será Trippier o será Kyle Walker, pero por ahí puedes intentar hacer daño y sobre todo cederle la bola a Inglaterra, que hemos visto que en balón parado se desempeña fantásticamente, que en contragolpes o en transiciones no se le da nada mal, y que en un juego de fútbol control se siente cómodo. Ahora bien, en
ataque estático es donde se atasca. Claro, y yo ahí le es que forzaría, yo le lo- forzaría a ir por allí. Claro, Lo vimos en la porque primera parte hoy. tienes, claro, Al es final que tuvieron tienes- un 78% de posesión, que lo hablábamos al descanso, y no daba la sensación de que Inglaterra se sintiera cómoda teniendo el control del partido. Yo creo que Southgate le gustan más los partidos en los que puede un poco disputar la posesión al rival y que le dejen correr, porque al final Inglaterra es una selección que cuando se juntan los 3-4 de arriba y se pone a correr hace auténticas diabluras, ya lo vimos con la presión, al final así han llegado los goles hoy, y que no sabe muy bien qué hacer o cómo crear a partir de la posesión. Sí, y la diferencia es que hoy Gales no tenía muchos argumentos para pillarte con tu defensa Claro, adelantada, pero con Senegal, en un ataque estático atascado, en un pase equivocado en 3/4 de Inglaterra, con Stones, Maguire y Rice a 50 metros de su portería, con Shaw de extremo izquierdo porque ha subido para dar posibilidad de centro. ¿Cómo defiendes esto cuando Senegal te salga en esa contra con esos jugadores que hemos dicho que no son especialmente rápidos corriendo hacia atrás? Ahí es donde te puede pillar Senegal, Yo, ¿no? de hecho, creo que a priori, veremos luego cuál es el planteamiento, pero probablemente será el desarrollo que veremos de partido inicialmente. Una Senegal que precisamente yo creo que en el centro del campo le falta quizás una pieza un poco más organizativa y que va a jugarlo todo más a un fútbol directo. Por lo menos tendría lógica desde el punto de vista de cómo estamos viendo esta Inglaterra, Claro. porque hemos visto que se atasca mucho con el juego estático contra defensas que le están esperando atrás. Así que este ha sido un poco nuestro análisis tanto del partido de hoy como de la fase de grupos de Inglaterra. Veremos cuál es el resultado y cuál es el desempeño de los muchachos de Gareth Southgate y de esta Inglaterra del agua de Astucia en octavos de final frente a Senegal, así que seguimos pendientes de momento de todos los partidos que quedan para cerrar esta jornada 3 y cerrar ya la fase de grupos y adentrarnos en la parte interesante que son las eliminatorias. Si quieres apoyar este proyecto, no dudes en hacerte miembro por el precio de una cerveza al mes.